Los saludo en esta tarde, noche del 20 de febrero del 2026, siendo las 6:33 p.m. Damos inicio a nuestro componente técnico en nuestra tecnología en coordinación de procesos logísticos. ¿Me autorizan para realizar la grabación, si son tan amables? Sí, profe. Listo. Sí, Sí, señora. señor. Bueno, listo. Por acá me autorizaron. Bueno, lo que voy a hacer es, por lo que sucede hoy con la cámara, la voy a dejar de compartir. Bueno, quiero contextualizar, primero que todo, que revisen por favor en Sayuna. Busco que revisen anuncios, si son tan amables. O sea, a colocarlo aquí, modo aprendiz. Bueno, si nos ayuda la conexión. En ocasiones me están preguntando, pero recuerden que tenemos que usar mucho Sayuna en lo que nos dieron de lineamiento. Se encuentra que debemos usar bastante Sayuna porque están solicitando ahora para los comités el récord de el uso de Sayuna con dónde están, si lo encuentran, si entran a los anuncios, si ingresan allí al material, si ingresan a leerlo o a descargarlo. Entonces, se los recomiendo como recomendación eso. Lo otro que les quería mostrar, que realmente es para lo que entré acá anuncios, es que en este anuncio es muy importante para ustedes, este anuncio que hice el día 16 de febrero, porque aquí nos dice qué evidencias ya completaron de la fase análisis y qué evidencias van a visualizar en esta fase 1 en lo corrido de este siguiente mes, porque hasta ahora no nos han asignado ningún otro instructor de competencias transversales. ¿Qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar nuestro componente técnico. Entonces, hoy nos vamos a centrar en revisar este material. El material sustento para realizar las evidencias GA2 2101051, la actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 2. Perdón, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, y la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Es una infografía. Esa infografía, ya les han solicitado anteriormente infografías. Es muy sencilla de hacer, pero lo importante es que recuerden que debe tener, no es simplemente poner unas imágenes y sin vincularlas, debe tener una secuencia, debe tener un sustento entre esos conectores. Entonces vamos a revisar qué es mercado y cómo es ese comportamiento de la demanda y la presentación de la clasificación de esos sectores económicos. ¿Por qué les voy a explicar la segunda evidencia? Porque vamos a tratar de organizar que el cronograma no se les atrase, es decir, que se vea anticipada la explicación. ¿Listo? Es por ello. ¿Qué más les digo de ello? Que aquí tenían este material, este es descargable. Esta es nuestro contenido de este material. Está en el material de formación, en donde en nuestro componente formativo vamos a visualizarlo aquí en el material de formación de la actividad de proyecto número 2. Es el ítem 2. No dice ítem 2, pero sí está el nombre: identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente. Entonces lo vamos a revisar. Me gusta revisarlo en web, pues porque ustedes saben que es mucho más amigable que no tenerlo allí. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta para poder realizar estas dos evidencias? Vamos a ver el instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación, cuando hagamos esta evidencia de producto, que es esta infografía, que realmente una infografía es muy sencilla, van a estar en la capacidad de demostrar que cumplieron con el resultado de aprendizaje. ¿Cuál es?
Si ustedes miran en sus constancias de formación allá en Senasofía Plus, la competencia se subdivide. Con esta evidencia y la otra cumplen con este resultado de aprendizaje que se llama identificar el comportamiento de la demanda de acuerdo con datos históricos del mercado. ¿Cómo identifico yo ese comportamiento de la demanda? ¿Quién realiza la demanda de bienes o servicios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son nuestra razón de ser? No tienen que levantar la mano, pueden abrir el micrófono. O sea, me refiero que si Irina lo va a decir, sigue Irina. El cliente, profe. El consumidor final, muy bien, los consumidores. Y hay cliente interno y hay cliente externo, ¿no? Entonces, ese cliente interno siempre es el que está relacionado con las actividades de nuestra organización. Puede ser también inclusive en los proveedores se consideran como si fueran parte de ese cliente interno. Pero aquí lo que quiero es que revisemos la guía. La guía nos dice en la página 6, nos da una breve introducción a lo que es esa actividad de aprendizaje, de esa competencia proyectar los requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronósticos. Y de allí nos desglosa dónde está la infografía, que está en la página 6. Nos dice que en el material de formación, pues ustedes deben de revisar la identificación de los componentes del mercado y las necesidades del cliente. Pero relacionándolo con la actividad de aprendizaje, nos dice que es proyectar esos requerimientos de esos clientes y cómo nos lo aterriza a nosotros aquí en nuestra tecnología en coordinación de procesos logísticos. Nos lo aterriza diciéndonos qué unidades vamos a necesitar. Por eso es que se relaciona con los métodos de compras y los pronósticos de la demanda. Demandar servicios es nuestra constante diaria de todos los usuarios, clientes o consumidores, pero en nuestra razón de ser logística es la satisfacción total de esa demanda del cliente, pero la demanda es indispensable ¿para qué? Porque nosotros tenemos que analizar esas tendencias de mercado, cómo se comporta el mercado. Primero que todo es cómo se comporta el mercado en términos de oferta y demanda, según características y necesidades. Eso significa que yo tengo un mercado lleno de mercado potencial cuando no son clientes aún. Ese mercado potencial, para que me lo entiendan, es como donde usted pone el foco para poderlo volver en un mercado real. Y ese es el mercado objetivo. Él es amplio en todos los aspectos, tiene características. Tú puedes revisar el mercado desde varias formas. Entonces, empecemos por el principio para no confundirlos. Aquí nos da unos conceptos básicos que son la oferta y la demanda. ¿Qué compone la oferta y la demanda? Al mercado. Nosotros tenemos un mercado en donde fluyen esas fuerzas de oferta y demanda. Y esas fuerzas son las que nos llevan a que determinemos cuántas son las unidades que debemos producir. Eso se llama pronóstico de la demanda. Y la oferta es esos bienes que ponemos a disposición para que nos los vayan a comprar esos demandantes. Entonces, esa oferta y demanda tiene una elasticidad llamada así técnicamente, pero en forma sencilla, tiene una característica indispensable y es que usted, cuando ejercen esas fuerzas de oferta y demanda, allí está la variable X y la variable Y, precio versus unidades. Entonces, nosotros vamos a tener que saber de esta temática es por esa cuestión, porque van a decir, ¿por qué aquí en nuestra guía de aprendizaje nos dicen requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronóstico? ¿Pronóstico de qué? De la demanda.
¿Por qué le meten compras si estamos hablando de oferta y demanda? Porque si tú no conoces el comportamiento de ese mercado, que es donde eh, están esas fuerzas, es dinámico, es globalizado hoy en día, entonces y se vuelve mucho más complejo porque tú tienes ofertantes internacionales en el mercado, o sea, oferentes, ofertantes, como lo llamen, oferta de ese mercado. Y el consumidor está mucho más informado porque está interconectado a nivel global, que es el que demanda el servicio. Eso es lo que vamos primero a apropiarnos, porque digamos, pero ¿por qué vamos a ver economía? Si el mercado, la oferta, la demanda es de economía. De, ¿Por qué vemos estas fuerzas de mercado? ¿Por qué vemos oferta? ¿Por qué vemos demanda? Porque tú tienes que aterrizar que si tú no sabes cuántas unidades vas a mandar a producir, de acuerdo a ese pronóstico de demanda, no vas a poder cumplir con los requerimientos del cliente. Y como nosotros somos integrales y estamos a disposición de esas ventas, porque no es nuestra esencia vender, pero sí es nuestra esencia satisfacer totalmente al cliente. En ese orden de ideas, si yo logro la satisfacción total del cliente, es porque tengo el número suficiente de unidades producidas en inventario. Si comprendemos una manito para poderles seguir, comprendemos que existe un mercado y que por ese mercado nosotros vivimos ¿para qué? No para irnos a hacer marketing, no para irnos a hacer base market, que el base market es conocer esas competencias. Sí las necesitamos conocer, pero lo hacemos específicamente para nuestro proceso para conocer cuántas unidades vamos a producir. Finalmente lo tienen que aterrizar allá. Bueno, me agrada eso. Aquí en nuestro amigable ambiente virtual de aprendizaje Sayuna existe una introducción que la van a leer ustedes muy juiciosos, los conceptos de marketing que veamos este video. Yo les traje un video que está por fuera, son muy cortos, son muy lúdicos, veámoslo para continuar. Conceptos, oferta y demanda. En la mayoría de mercados del mundo, los compradores evidencian sus deseos y necesidades en la demanda al tiempo que vendedores buscan obtener ganancias al ofrecer algunos productos que suplan estas necesidades, es decir, que estén demandando. De esta manera se entiende el porqué del precio, tal como lo dice el Banco de la República 2021. Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que permiten determinar los precios con los cuales se intercambian las mercancías. Como demanda se puede entender todos los servicios o bienes que se solicitan o se desean en un determinado mercado. Por lo general, esta determinación es geográfica, es decir, que los mercados en la mayoría de los casos se hacen por regiones específicas, aunque el arribo de las tecnologías ha hecho este campo cada vez más impredecible. Por otro lado, la oferta se entiende como la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen en un mercado teniendo en cuenta ciertas condiciones. La oferta y la demanda son las fuerzas que hacen que las economías de mercado funcionen. Estas determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que debe comercializarse. Y esto lo hacen al interactuar en los mercados, entendiendo por mercado toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian por dinero o cualquier otro recurso. Por lo general, el negocio se hace cuando los compradores y vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien o servicio. Es en ese momento que se produce el intercambio de las cantidades determinadas de ese bien o servicio y el dinero o recurso de pago. Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado. Los precios bajos estimulan el consumo y desaniman la producción, mientras que los precios altos tienden a reducir el consumo y estimulan la producción. Los precios actúan como el mecanismo equilibrador del mercado.
Me encantan los videos nuestros de nuestros ecosistemas de recursos porque estos videos nos ayudan a entender mucho más didácticamente. Digamos que la didáctica que tiene el contenido es muy importante. Y sobre todo en esta parte quiero detenerme un poquito antes de avanzar. Cuando el mercado o sea, los productores se estimulan así suene redundante, a producir para ser el que oferta en el mercado, es porque van a ganar con esa venta de ese bien o servicio, o puede ser híbrido. Pero cuando hay precios bajos, se desestimula. Significa que esas fuerzas de las que les comentaba inicialmente, de oferta y demanda, es la que nos ayuda sin verlo, porque esto es a nivel grande, es decir, tú lo puedes ver, digamos, en una pequeña tienda que se acerca a comprar un solo, digamos, yo voy a ir a comprar huevos al desayuno en mi tienda porque se me acabaron y no, el supermercado me queda lejos. Así pequeño lo puedo ver tangible, pero a nivel macro son fuerzas que tú a veces no logras entender. Por eso hoy te invito a que las entiendas básico. Yo pongo servicios con bienes, yo integro esa cadena de suministro para poder colocar bienes en ese mercado para que me los compren. Si los precios, que es como el catalizador de esa oferta y demanda en el mercado, bajan, pues me desestimula la producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque me van a quedar unidades en inventario. Entonces tú, como un buen coordinador de procesos logísticos, lo que vas a hacer es ir volviéndote poseedor de esos tecnicismos que nos ayudan a entender por qué el pronóstico de la demanda. O sea, todo esto va encaminado al pronóstico de la demanda. Yéndonos más acá, mira, aquí el mismo video nos resume. Nos dice factores productivos, ¿cierto? Por ejemplo, que los bienes primarios y secundarios con que se hace el bien se pongan costosos, por ejemplo, como pasó en pandemia con el hierro. ¿Por qué? Porque no podía llegar la materia prima de otras partes y eso significó que subiera muchísimo de precio en ese momento. A veces hay fuerzas que nos impiden, como la disposición. La escasez es otro catalizador del precio en el mercado. Si un bien es escaso, sube de precio. Pero hay sustitutos, entonces hay que mirar. El bien tiene un sustituto, un ejemplo muy claro, básico, para que vayamos apropiándonos de estos conceptos, es yo no tengo azúcar, el azúcar se subió, no sé, de 3.990 pesos la azúcar blanca, se subió a 8.000 pesos. La azúcar morena es más, un poquito más, vale más, como 4.200. Entonces, me voy a ver si no puedo consumirla definitivamente porque se subió el doble de precio, porque, no sé, pasó algo externo, que son fuerzas externas, que hizo que los productores del Valle del Cauca, no sé, no estuvieran produciendo por algo. Pasó algo climático, dañaron todas las cosechas, en fin, háganse un imaginario. Esa escasez del bien azúcar hace que miremos sustitutos, entonces miramos stevia o miramos panela, pero pues la panela viene también de la misma producción, y eso hace que yo me iré demandar otro producto sustituto. Pero sí, definitivamente a mí hay otras fuerzas de gusto del consumidor que me llevan a que yo quiera azúcar blanca, no quiero panela, no quiero azúcar morena, no quiero stevia. Entonces, algunos pagarán, pero se desestimula, otros miran otros bienes que hacen que el precio ayude a que se catalice esa oferta y esa demanda.
y esa escasez. Eso en economía se llama ceteris paribus, otras variables, otros factores que afectan el punto de la oferta y la demanda, como esas variables del mercado. ¿Qué más nos dice aquí nuestro video interesante? Nos habla de esas cantidades determinadas, se produce un intercambio, el dinero o el pago. Las cantidades determinadas son las que nosotros nos interesan del mercado. El mercado se compone de oferta y demanda, que ya lo he dicho hoy. Pero para mí, ¿dónde voy y reviso esas tendencias de consumo de mis clientes? Aquí. Esas cantidades que yo tengo en los estoy en mi organización ya no estoy mirando solo el mercado. Ya sé que el mercado me va a demandar productos, ¿cierto? No es un producto nuevo. Yo, ¿qué haría como logístico idóneo para poder mandar a producir? Si ya llevo con ese producto 3 años, ¿qué haría yo dentro de mi organización, en el proceso interno? Ya no solo miren el mercado ni las necesidades del cliente. Mira también al interior tuyo, ¿dónde revisarías esas unidades? ¿Dónde las revisarías al interior de la organización? Escríbanme ahí. ¿Qué creen ustedes que harían? En menos de una frase, es una palabra, lo que quieran decir. Ahí, un segundito ahí, los voy a esperar. Porque necesito que participemos todos, no solo yo. Bueno, por acá ya están escribiendo, que nos han dicho. El inventario en la cadena de suministro. Planear los insumos para proyectar el gasto de producción de materias primas. Miro las ventas. Gira, tienes 5 en esa evidencia. Ahí me escribes por el WhatsApp, por el chat de Google. Te voy a dar el 5. Si yo tengo un producto, voy a mirar el comportamiento del mercado. ¿Dónde voy a ir a mirar los históricos de ese producto? Pues en lo que vendí. Miro esos históricos para saber mes a mes cuánto me demandó. No lo comí, o sea, tú eres logístico y entiendo que digas inventarios, cardes, por aquí también ya. Alertas y notificaciones, no tengo ni idea quién es, no le puedo dar el 5. Escríbame ahí quién es alertas y notificaciones. Yo sé que ustedes quieren inventarios, quieren producción, quieren compras, pero si no entienden bien esto, no van a poder mandar a producir nada porque ¿cuál es la esencia de un buen logístico? Los costos. Digamos que tú no vas y miras nada de esos históricos. Cuando es un producto nuevo es mucho más retante, cuando está Mercadeo sacando productos nuevos. Y yo les dije, les puse el panorama, que ya lleva 3 años en producción. Yo miro cuáles son esas ventas, miro cuánto me costó producir, miro si está dejando por unidad una buena ganancia, si se lo está llevando los otros costos variables, porque puede ser que sea fácil de producir, rápido y económico y salga a buen precio, pero resulta que por ciertas regiones colombianas, digamos que hay alteraciones de orden público, por seguridad, por infraestructura, está saliendo muy caro ponerlo en esa zona. Entonces, todos esos costos son los variables que también tienen que ver con saber si tú produces o no. Entonces, aquí solo estás mirando qué quiere el cliente para tú ponerlo a la venta. Para ofertarlo, para poderlo ofertar, necesitas saber cuáles son las unidades que vas a mandar a producir y todo eso solo lo puedes hacer con pronóstico de la demanda. Por aquí sí escribió alertas y notificaciones. Ah, eres tú, Nancy. Bueno, la próxima dices que eres Nancy porque te perdiste el 5. Se lo ganó Gina Figueroa. Bueno, aunque Gina me dijo, y el inventario, bueno, sí, también. Ahí vamos.
¿Listo? Entonces, ya cuando yo tengo esas unidades, pues las intercambio. ¿Dónde? Con mis consumidores. Satisfacción total en la distribución, logística inversa, etc. Dinero con pasarelas de pagos. Así de sencillo. ¿Y qué más nos dice nuestro video aquí importante? Lo que les dije de los precios, lo que hace que nuestro mercado funcione, que es esa oferta y demanda en el mercado, pero siempre tiene los actores que son los productores y los consumidores. Ahí nos hablaba un poco de que ¿por qué se desanima la producción? Porque los precios bajan, así de sencillo. Las cantidades se quedan en inventario, entonces, ¿cómo las vamos a producir? Eso es otra, el inventario, dijo Gira, porque si yo me quedé con inventario, se vuelve obsoleto, pues eso me desestimula la producción. Significa que ese producto hay que hacer algo. Y los productos tienen un ciclo también que ya lo vamos a ver. Cuando tienden a reducir, cuando se tiende a reducir el consumo, pues hay que ver qué está pasando con el producto. Si fue que llegó a un ciclo de madurez y se estancó. Y allí hablaba de unos mecanismos que son estos, pero es que no me está dejando, esperen. Que son los que les decía que lleva a equilibrar el mercado. ¿Qué les quiero decir de aquí? Aquí nos comienza a desglosar las variables de ese mercado, de ese marketing, las variables del marketing. Las variables del marketing o mercadotecnia, hablando antiguamente se le decía mercadotecnia. Son ese precio, ese producto, ese mercado y la promoción para llevar a la distribución. Es decir, que tú en el centro siempre, el centro de todo es el mercado, por eso ese comportamiento es tan importante para poder producir. Tú puedes, por ejemplo, si estás viendo que en el inventario se te está quedando un producto, haces promoción y el precio siempre podría ayudarte a sacar con promoción esas unidades de inventario. Y la distribución, pero yo me quiero centrar en lo que vamos a revisar del componente, que es este que están visualizando acá, con lo relacionado a lo que es esa evidencia, porque si no me quedo mostrándoles aquí qué es la demanda, la oferta, el mercado potencial, que ya se los he mencionado, y se vuelve mercado real cuando realmente estás tú ya con ese mercado allí en las manos. Lo segmentaste y ya tienes clientes fidelizados y ya tienes un mercado real. Para que pasemos al diagnóstico, en conclusión, pues el mercado sería esa definición de oferta. Bienes que el vendedor propone vender y demanda, mira, sencillito, oferta, recuérdalo, bienes que el vendedor propone vender. ¿Quién es el vendedor? Tú puedes ser simplemente un distribuidor y el productor sea otro. Como pasa en los e-commerce. Tenemos plataformas gigantes de proveedores y tú que te encargas de hacer una real transporte logístico, toda esa logística de distribución y logística inversa, porque tú lo que haces es distribuir. Pero entonces por eso, en forma genérica, bienes que el vendedor propone vender. Suena redundante, pero así es. Y demanda, o sea, el mercado es eso. Y demanda define lo sencillo como esa cantidad que la gente quiere comprar. Es la cantidad, mira que es la cantidad, no el precio. El precio se determina por esas fuerzas de esa oferta y esa demanda, pero la demanda es de esa cantidad que la gente quiere comprar. La demanda es la cantidad que la gente quiere comprar. Yo quiero que ustedes lo materialicen. Ellos quieren comprar, lo compran o no, depende de todo lo que haga la organización en el marketing también, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te interesa a ti de ese mercado? ¿Cómo vas a mandar a producir las unidades que les vas a disponer a las ventas?
Eso es lo que tienes que tener de foco como logístico. Porque como las fuerzas que determinan el precio y la producción, o sea, el mercado, tú lo tienes que ver como las fuerzas que determinan el precio y la producción. Sin esa oferta y esa demanda no hay mercado. Pero el mercado es esa definición de la oferta y la demanda como las fuerzas que determinan el precio de la producción. Así sencillo. En lo que es esas variables aquí que les mostré arriba, aquí, estamos hablando que existen aquí estas. Quiero que recuerden que nuestro producto, antes de que pasemos al ítem 2, nuestro producto es ese bien o servicio que satisface una necesidad. Entonces, no vamos a ver el producto sin que tengamos también de foco que satisface una necesidad. No hay que mandar a producir nada si yo no encuentro que mi producto está satisfaciendo una necesidad de mi mercado potencial, porque si no, no lo voy a vender. Se va a quedar en inventarios y se vuelve obsoleto. Se analizan en niveles básicos, pues el beneficio real, las características físicas del producto y aumentado sería esa garantía y entrega. O sea, si es que se va volviendo como más complejo, ver solo el producto como ese bien que satisface la necesidad. Pero si yo analizo en niveles, ya me voy básico el beneficio del producto. Real, esas características físicas de ese producto que yo estoy mandando a producir, porque yo soy el que tengo que decirle a compras que compre. Así. Y aumentado es ya que yo voy a dar más allá una garantía, una entrega en la distribución. Vamos a ver cómo se le dice a esa distribución de acá también. Vamos a ver cómo la conocemos también. El precio, la cantidad que el cliente paga. O sea, cantidad monetaria. Tú tienes una moneda. En el caso colombiano es una moneda blanda. En el caso estadounidense es una moneda dura que además es divisa porque se transa en cualquier esquina del mundo. Tienes una cantidad de valor que mi cliente paga. El cliente paga, ese es el precio, una cantidad de valor que el cliente está pagando. Es una cantidad que el cliente paga. ¿Influenciada por qué? ¿Qué me influencia el precio? El precio me lo influencia los costos, la competencia y el valor percibido. Puede que mi bien tenga el mismo beneficio en un nivel básico de lo que es el producto. Como el iPhone, por ejemplo, y el Android, tienen el mismo beneficio. Pero ¿qué diferencia al iPhone en características físicas, en lo que es el nivel del producto real? Pues que es una muy buena calidad, o sea, es una calidad top. Y aumentado que tiene mejor garantía, que tiene mejor servicio de soporte, que tiene mejor ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, miren ejemplos básicos que nos pueden ayudar a comprender en el día a día. Piensa ya sentadito donde estás, o si llevas en los audífonos y vas del trabajo a la casa, o si estás escuchando, ¿qué bien te gustaría analizar sus niveles? Ese bien es el producto. Entonces, esos niveles, básico, el beneficio, real, características físicas y aumentado garantía, entrega, esa misma logística inversa que influye en el servicio. ¿Cómo se le llama? ¿Quién sabe? Me escribe, no me va a decir acá nada. Me va a escribir en el chat cómo se le llama también a la distribución, pero desde el punto de vista de las variables del mix del marketing. Mírenlo acá, variables del marketing. ¿Cómo se le llama también a la distribución? Que me escriban allá. Yo les pongo sus puntos allá en sus ayunas y no tienen que hacer la evidencia.
Es una forma de motivarlos para que estén atentos aquí. Vamos a ver si alguien respondió. ¿No es rotación? No, Santiago. ¿Quién da más? A la una. Contemos hasta 5. A las 2. ¿Cómo se le llama la distribución en el MIS de marketing? No, negativo. El civil no es distribución comercial ni es marketing. Bueno, a las 3. Solo puedo dar hasta las 5 porque entonces nos quedamos toda la noche acá. Ya los que escribieron era al principio. Si se fueran allá a buscar, si no, tampoco. Santiago no, porque Santiago ya había dicho rotación. Karen, bueno, le valgo pues a Karen. Ya no escriban más. Plaza, muy bien. Plaza. Canales, place. La plaza es en sí misma el punto de distribución. Ok. Precio, producto, promoción. Santiago ya dijo todas las variables. Listo, ya, Gira, calmaos pues. Se ríen. Bueno, sigamos. Sigamos compartiendo. Bueno, ¿quién fue el que dijo? ¿Quién fue? Espérenme, no. Yo sí cumplo mis promesas. Espérenme porque necesito saber quién fue el que dijo primero. Karen Margarita Chico Arias. Chico Arias. Bueno, listo, muy bien, muy bien. Muy bien, atentos. Qué bien que estén atentos. Eso es fabuloso porque a mí lo que más me interesa es que aprendan. Sí, la distribución, la llamada plaza. Esa distribución vital en logística para asegurar que el producto llegue al cliente en el momento y lugar indicados. ¿Y eso que nos lleva? Satisfacción total al cliente, que es donde nosotros entramos como logísticos. Vital, totalmente vital. Recuerda, asegura que el producto llegue al cliente en el momento y lugar indicados con las condiciones de calidad de esos estándares elevadísimos. No es que le va a llegar pues como la cajita aplastada pues al cliente en paqueteo, no. Esa es la llamada plaza también. Y la promoción pues ya sabemos que es comunicación para dar a conocer el producto. También tiene que ver con que se pueden ir atadas a comunicación con promociones, ¿no? Ya ahí podemos ver que sigue el ciclo este ciclo importante porque cuando tú estás introduciendo, tú vas viendo si esa curva la hace en crecimiento o decrece. Si estás en plena introducción y el producto decrece, pero no vuelve a crecer, ahí ya identificas que ese producto no pegó, como lo llaman en el mercado, como lo llaman, en esa identificación de esos componentes del mercado y las necesidades del cliente. En resumen, el ciclo de vida son esas fases, las fases ¿de qué? Estamos hablando del ciclo de vida del producto, las fases de ese producto. ¿Qué son? En resumen, introducción, ventas bajas. En crecimiento, despegue. En madurez, estabilización, que miren que la curva se estabiliza como que llega ahí su cúspide y se queda plana y comienza a decrecer. Y declive, que ya es cuando cae en ventas. Hay productos que duran muchos años en madurez, ¿sí? Depende de esas necesidades de Maslow. ¿Han escuchado las necesidades de Maslow? No sé si acá se las cuenten un poquito. Bueno, aquí tienen que leer ustedes cada una, ¿no? Yo se las estoy resumiendo. Mire que acá les muestra unas estrategias para alargar el ciclo de vida del producto. Si usted va a estar en el área de pronóstico de la demanda, usted tiene que saber muy bien de esto, es en su gusto, dónde quiere ir a, a ubicarse dentro de la organización, ¿cierto? Usted ya aquí, ya todo esto lo analizamos. Les hablo un poquito de las necesidades porque influyen en ese mercado, desde fisiológicas, todo lo de la alimentación, necesidad básica, hasta autorrealización. ¿Qué mira usted en logística? En logística, entender esas carencias, porque la necesidad viene de una carencia.
¿cierto? Si usted entiende esas carencias de su mercado potencial, que quién es un mercado potencial, pues los clientes que los quiere volver mercado real, esos consumidores. Si usted entiende esas necesidades que nos dice Maslow, como les digo, desde lo fisiológico hasta autorrealización, a veces queremos hacernos un curso que muestran que me llegó por YouTube, que no sé si es bueno o no, yo voy y reviso si es bueno, que me hable de inteligencia financiera, no solo de educación financiera. Entonces eso es autorrealización. Yo puedo demandar eso. ¿Cómo me llegó? Me llegó porque los algoritmos de predictivos de las redes sociales son maravillosos y yo dije la palabra, me escuchó ITIN, porque ahora como también tenemos la inteligencia artificial integrada, pues me llega todo lo que yo necesito por mi teléfono, que siempre anda conmigo, ¿no? Entonces, las necesidades se van supliendo y a veces no se dan ni cuenta cómo llegaron a ustedes. Pero aquí lo que quiero es que nos centremos que en logística, entender esas carencias que son los que nos llevan a hacernos conscientes de una necesidad, permite diseñar ¿qué? Satisfactores. Y esos satisfactores son los que hacen que mi cliente sea feliz conmigo y que se vuelva un mercado real y que lo fidelice. Productos adecuados para mí. Como yo soy el que pongo en ese mercado la oferta de productos adecuados, pues yo soy el que me quede con el cliente, pero viene de unos satisfactores. Entonces tú lo que vas a ayudar en logística es a entender esas carencias que permiten diseñar esos satisfactores, que son esos productos adecuados. Mira, en forma sencilla, productos adecuados que se quedan con el mercado real. ¿Qué es el pronóstico en logística? ¿Qué es el pronóstico en logística? Acá habla, mire, me adelanté un poco. Yo suelo hablarles y resumirles antes de tiempo. ¿Sí ven cómo soy de querida yo? Las necesidades, mire, ahí está, de fisiológicas, pasan por la seguridad, el amor y pertenencia, la estima y la autorrealización. Esa es la pirámide de Maslow, para que la conozcan bien y la lean, es muy bonito saber, porque de ahí tú vas a ayudar a pronosticar que esa demanda de bienes ¿qué nos dice? Intermediarios. Para que ustedes caigan en cuenta. ¿Qué? Dirán, esa profe es como rara. Entonces hablemos de esos pronósticos. A ver. El pronóstico en logísticas. Todo esto es para que tú entiendas pronósticos. Mira, lo que te decía. Todo esto es para que tú entiendas pronósticos. Entonces, pronósticos en logística. En una forma sencilla, resumida, decírselo sería ese uso de métodos. Tú vas a tener un método, porque si no, ¿cómo se come eso? Cuantitativos, la palabrita cuantitativa es datos históricos, lo que te decía ya que Gira nos dijo. Voy y reviso si tengo unos antecedentes históricos, unos datos históricos que me ayuden a hacer una predicción. O sea, utilizo unos métodos cuantitativos que lo que me hacen es transformar esa data en un pronóstico, en logística. Recuerda, es el uso de métodos cuantitativos, esos datos históricos y cualitativos. ¿Por qué? Porque los cualitativos son los expertos, o sea, los de la cualidad. Entonces, ya te he hablado aquí en la pirámide de Maslow, te hablé que en logística es entender esas carencias que permiten diseñar esos satisfactores. ¿Qué son satisfactores? Recuerden, lo acabamos de ver, productos adecuados para mi cliente. ¿Cómo los lleva el pronóstico en logística? Porque voy a usar esos métodos cuantitativos, que son esos datos históricos. Si no tengo, miro los que están en mis competidores y por eso voy a Go Base Marketing. Base Market. Voy y miro mis competidores. El mejor, no voy a mirar el más malo, el que se quebró. No, voy y miro el mejor. Mis mejores, mis tops competidores. Y con esas cualidades que son
como lo que le da esa cualidad a ese pronóstico, ¿cierto? Para predecir la demanda y evitar escasez o exceso de inventario. Miren, todo en un engranaje perfecto. Evito escasez o exceso de inventario, porque yo soy el logístico experto, voy a ser el gerente logístico de una multinacional gigante. Yo tengo que entender esto ABC para poder llegar hasta allá, porque para allá es que vamos, no vamos a ser operativos, vamos a ser gerentes logísticos. Entonces, necesito entender que yo comprendo todas estas variables del mercado, es para eso, para hacer un método cuantitativo. O sea, utilizo esos datos históricos con datos cualitativos que son los expertos para predecir esa demanda. Tengo una bolita, ¿cómo se dice? Una bolita de esas, ¿cómo se decían las brujas? ¿Cómo decían eso? Una bolita de cristal. No soy un experto en pronóstico en logística, le va a decir usted. Tengo la bolita de cristal, sí, pero porque soy pronosticador experto de la demanda. Entonces, yo así evito, porque manejo el costo del inventario. Tener bodegas llenas de inventario me va a hacer que me echen y no me paguen los 10, 15, 20, 30 millones que quiero. Tener exceso de inventario no da. Tener escasez de inventario, no, que por culpa tuya, trabajas en una concesionaria, resulta que no hiciste el pronóstico de la demanda correctamente y dejaste de vender 10 camionetas de 200 millones cada una. A ver, pues eso no tiene presentación, no tiene, por no tener inventario en ello. Más fácil porque son contaditas, pero de mayor valor, y son de mayor valor, entonces necesitas hacer un pronóstico más exacto. Aquí nos habla, yo creo que ya está me adelanté de ello. Métodos y técnicas del pronóstico para mercados. Por eso es que tienes que identificar qué. Mira que la evidencia es súper sencilla, la infografía. Ahí quiero que vean cómo se visualiza el instrumento de evaluación para que siempre los descargues. Los instructores en general no los activan a veces. Yo sí los activo porque son su Biblia, ¿no ven? Que yo que le voy a estar calificando lo que no le he pedido. En cambio, allá usted visualiza perfectamente qué necesita, cómo lo van a calificar, cuánto le van a poner, todo. Le dice qué hacer, le explica la competencia, le explica el resultado de aprendizaje, si es una evidencia de producto o no. Entonces, ya saben que están revisando identificación de los componentes de mercado y necesidades al cliente. Para no irnos más allá, aquí lo desplegué. Mírenlo acá. Y está el PDF, que ¿dónde está el PDF? Este es el PDF. Espero que es divino este tema. Pocos se especializan en eso y pagan, es de lo mejor que pagan. Esto es de lo mejor que pagan. Léanse, por favor, esa síntesis del video, miren lo que chévere. Ustedes tienen todo mascadito. Y viene la profe y les explica, no, ustedes son bendecidos. Miren, la competencia, la implementación de control, planear estrategia. Miren, por orden, análisis de la situación de la empresa, planear estrategias y objetivos, segmentar, revisar la competencia, implementar y controlar. Eso se lo deben de estudiar, lo deben de leer. Me dicen, no, profe, es que estoy perdido, y a ver, voy y miro el desayuno, no ha entrado ni siquiera a mirar el instrumento de evaluación. Entonces, ¿dónde vemos el instrumento de evaluación? Vamos a la guía 2 y nos vamos, ustedes ya hicieron estos 3, miren que la instructora anterior no les disponía esto. Esto se debe ver, este cuadrito, debajo del nombre de la evidencia. Le dan clic ahí y descargan el instrumento de evaluación. No es una infografía, pueden ayudarse de Canvas, pueden ayudarse de la aplicación que quieran para hacer infografía, pero no me van a colocar unos dibujitos ahí y ni siquiera tengan conectores, conceptos, ni cómo se interrelacionan. No, me hacen bien la infografía o se las hago repetir, porque ya estamos muy pronto como tecnólogos en procesos logísticos. Analizas lo que te acabé de explicar y lo colocas en la infografía que se llama
infografía sobre mercado y comportamiento de la demanda. Elaboro la infografía, demuestro la coherencia, presento esa infografía bien linda, presento los datos si son reales o no, si se quieren hacer en parejitas, si se quieren hacer 4, pero realmente que se vean en un Meet, en un Teams y que hagan cada uno aporte, ¿no? Tú haces de esta parte de la infografía, yo hago esta, yo hago los conectores, sí, pero que realmente lo hagan. No es que me van a mandar una imagen y punto, no. El que tienen que hacer la portada. Recuerde que a mí sí me gusta que hagan portada. Si no vienen todos los que participaron, no les pongo la nota a todos. Cada uno tiene que entregar el producto, porque es una evidencia de producto. Mírenlo acá, acá lo dice. Y dice cuánto para que se saque 100 puntos. Vea, y ya. Ese era el instrumento de evaluación. El otro, porque esa es sencillísima. Y esa era la que tenían para esta semana, que era hasta el domingo, la pueden entregar máximo las 2 evidencias hasta el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque viene la otra de la otra semana. ¿Cuál es la otra? Esta que ya se las voy a disponer. La clasificación de los sectores económicos, pero antes de hablar de ella, veamos el instrumento de evaluación. Voy a abrirles el instrumento de evaluación de la segunda evidencia. Ya se las dispongo porque está disponible a partir del domingo, pero como se las voy a explicar de una vez, se las voy a dejar disponible de una vez. ¿Listo? O sea, no se debería desde el domingo, pero se las voy a poner de una vez. Acá se las dejo en pantalla. O quiero ver algo. Si han comprendido así, ¿les ha ido bien comprendiendo la oferta y la demanda? Las fuerzas del mercado, el precio, la competencia, base marketing, base market. ¿No? ¿Ninguno? Ah, no. Bueno, voy a dar más 5. Si han entendido hasta acá, hasta el momento, díganme pues algo. ¿Empeoró, mejoró, se quedó igual? ¿No? ¿Ninguno? Se fueron todos a comer. No, Ah, profe, no. entendible. Todo entendible, diga. Es que eso está muy fácil, diga. Listo. Bueno, no fácil, pero entendible. Bueno, eso es lo Profe, importante. yo hice lo siguiente, ya esa evidencia yo la cargué inclusive, pues, La porque pues, infografía, sí, muy sí, sencilla. Sí, algunos aprendices lo hacen así juiciosos, pero pues ya deben de estar todos en eso. Es que son, como les digo, esa evidencia era muy fácil. Yo realmente lo que venía era explicarles esto del pronóstico cuantitativo, porque lo otro, pues hacer una infografía, te puedes ayudar inclusive con... Eso sí, si la van a hacer con inteligencia artificial, lo colocan allá que la hicieron con tal, que con las normas APA dicen cómo citas una inteligencia artificial. Búsquense para que cuando lleguen a la universidad citen correctamente esos trabajos que presentan. ¿Qué les tengo que decir de los métodos? Miren, acá nos muestra los métodos de pronóstico cualitativos, los métodos de pronóstico cuantitativos. ¿Quién quiere leer para que no nos aburramos? Primero los cuantitativos. Estos. ¿Quién me quiere leer? ¿Cuáles son? Que de eso se van a dar cuenta que hay una evidencia. Antes de ello, sí, para darles unos ejemplitos. A ver, ¿quién quiere participar, pues? ¿Quién quiere leer? ¿Nadie? Bueno, Diana, dale. Métodos de pronósticos cuantitativos. Sí, Cuando se obtienen datos históricos, los métodos de pronósticos más frecuentemente utilizados son los cuantitativos. Entre ellos se encuentran métodos univariados. Asumen que la variable bajo estudio depende de sus niveles pasados. Dentro de este método se encuentran los métodos de suavización y de descomposición utilizados para realizar pronósticos de corto y mediano plazo. perfecto. Métodos multivariados. Asume que es posible determinar el comportamiento de la variable bajo estudio a partir de los niveles de otras variables bajo control. Dentro de este método se encuentran los de regresión lineal, simple y múltiple, empleados para realizar pronósticos de corto, mediano y largo plazo. Perfecto. ¿Qué les tengo que decir allá? Como tiene que ver con los datos históricos, existe ya
la inteligencia artificial conectada con una aplicación que tú le colocas a nivel local, él te arroja los informes si lo sabes usar. Tienes que aprenderlos a usar. Pero ya hoy en día es fácilmente hacer esto. Anteriormente era más exigente porque tú no sabías manejar esas variables y no sabías cómo manejarlas para hacer esa regresión lineal o simple. Por eso son multivariados. Pueden haber pronósticos de corto, de mediano y largo plazo, porque tú, por ejemplo, en una gran compañía mandas a hacer ciertas unidades, ¿cierto? Hay algunos productos que ya están en crecimiento y ahí es donde tú tienes que ver, el producto está en introducción y está esa incertidumbre si a corto plazo mandas a hacer tantas unidades o tantas, porque no lo conoces. No conoces ese comportamiento, ni conoces la demanda frente al producto. Ahí es donde se vuelve complicada. Vemos que sigue creciendo ese ciclo, ¿cierto? Y ya entra el producto a la zona de crecimiento. Ya tienes que hacer un pronóstico más a mediano plazo. Ya llega la etapa de madurez ese producto, pegó bien, como se dice, pero baja la demanda un poco. Maduro, pero va comenzando a bajar la demanda. Se mantiene como un producto maduro, pero necesitas tener métodos que te ayuden a ello. Esos son los métodos de pronóstico cuantitativo. Los cualitativos son los que tienen que ver con lo experto. Entonces, los métodos de pronóstico cualitativos se utilizan para cuando no se cuenta con datos históricos. Mira lo que nos está diciendo. A la mano y para realizar, que no se cuentan pues con esos datos históricos que se procesan o se procesan por medio de software o de aplicaciones en los métodos de pronóstico cuantitativo. Power BI les puede ayudar a hacer, por ejemplo, un método de pronóstico cuantitativo. Pero cuando no se tienen datos históricos, que era que, como yo les decía, como es tan interno de la compañía, porque mira, tú puedes ir y revisar la información pública que tengan tus competidores, pero para irte a meter en la esencia del competidor allá en la compañía al interior de su empresa, complicado. Entonces, tú quieres lanzar el producto que tiene tu competidor, pero no tienes data histórica a la mano para realizar generalmente pronósticos a largo plazo. Pues si tú estás introduciendo el producto, te fue bien, pero quieres tener más información, tienes que irte a unos métodos expertos. ¿Cuáles son estos métodos? Parten de las opiniones de expertos y los más recurrentes son pronóstico visionario, analogía histórica, consenso de un panel, el método Delphi. Entonces, mira que ya son más de la cualidad de lo que tú quieres tener en tu producto y tú tienes que hacer esa investigación de mercado porque no está en tu compañía aún el producto, está en ese ciclo de introducción. Pasemos a los ejemplos, pasemos aquí a los ejemplos un poquito, les dejo esto en pantalla. Servientrega, ¿cómo se volvió? Pues era el top, ¿cierto? Anteriormente, Servientrega. En un ejemplo de aplicación para Servientrega, miremos sus componentes, que distribución y necesidad de seguridad. Miremos esos componentes en Servientrega. ¿Cuál sería la aplicación? Tú identificas la necesidad de empresas y personas de enviar documentos. Así nació. Y mercancía, pero ¿cómo? Con rastreo en tiempo real. Recuerda que las guías de Servientrega son, creo que no las han cambiado en años. Me parece pues que todavía hasta hace poquito que yo mandaba paquetería de una empresa, se usaban las mismas guías, recuerdo yo, que las sistematizaron, pero cuando cuando uno se vuelve cliente de Servientrega, le manda a uno como unos
unos plegables de montones de guías de esas. Entonces, ¿qué hizo en la aplicación con esos componentes de distribución y necesidad de seguridad? No solo identificó las empresas, sino las personas que enviaban esos documentos y mercancías, pero con rastreo en tiempo real, recuérdenlo. Su logística se adaptaba a la geografía nacional o se adapta aún para garantizar que la oferta de transporte cumpla la demanda. ¿Qué hizo la logística de Servientrega, que es el caso de aplicación que les estoy comentando, en distribución y necesidad de seguridad? Adaptó su logística a la geografía nacional porque garantizó esa oferta de transporte que le cumplía, que garantizaba que esa geografía nacional, él adaptó su logística para garantizar la oferta de ese transporte, pero recuérdenlo, cumpliendo con la demanda. ¿Cuál era la demanda? Entrega rápida en regiones apartadas. Y así fue que se hizo gigantesco, porque seguridad con sus guías verdecitas, todos yo creo que acá la recordamos. Distribución rastreada en tiempo real, fuera de eso, adaptó su logística a la geografía nacional, garantizó que ese transporte le cumpliera la demanda y una entrega rápida en regiones apartadas. Miren, ese es un caso nacional. Veámoslos versus Amazon. Amazon usa algo que en el componente se llama pronóstico forecasting y el producto aumentado. Veamos ese caso. La aplicación es que Amazon utiliza pues tecnología de avanzada y ¿cómo lo hace? Utiliza esos algoritmos predictivos para anticipar la demanda. Imagínense cómo tendrá de avanzado los pronósticos de demanda, que lo que hace Amazon es utilizar esos algoritmos, pero son algoritmos predictivos que lo que ayudan es a... Amazon no espera que la demanda le diga cuál es la tendencia. Amazon predice, se anticipa, porque como son algoritmos predictivos, a esa demanda de productos antes de que el cliente compre. Ese es el pronóstico cuantitativo. ¿Sí ven? Ya traído al... Es que el nombre puede sonar que los asuste, pero no. Obvio que Amazon tiene una gran tecnología, se los estoy exponiendo de ejemplo. Pero con esos algoritmos predictivos lo que hizo fue anticiparse a que el cliente diga, clic, compré, y se vaya. Se fue al carrito de compras, ya lo tenía anticipado Amazon. Ese es el pronóstico cuantitativo. Su producto aumentado incluye la entrega en 24 horas, lo que le llaman ellos el Prime. Miren que es una promesa de valor bastante amplia. Entrega en 24 horas. ¿Cómo se da todo lo logístico que hay detrás en almacenes o sea, almacenamiento y plataformas de distribución? Ya eso lo veremos en su momento. Ese producto aumentado incluye, recuerden, el Prime, que es esa entrega de 24 horas, y ese es el factor decisivo de la compra, basado en la conveniencia. Yo, cliente de Amazon, ese es el pronóstico, el forecasting que usan ellos y producto aumentado. Aumentado es porque tiene un Prime que lo entregan en 24 horas. Pero él ya tiene casi que asegurado que ingresan a su plataforma Amazon, ingresa un consumidor a Amazon y con sus algoritmos predictivos él ya sabe que le mandó varios factores decisivos para que comprara, basado en la conveniencia del consumidor final. Veamos algo que les traje por acá muy chévere. Les traje este video.
Veamos primero una breve teoría. La oferta es la cantidad de productos, bienes y servicios que se ofrecen en un mercado, y la demanda es cómo de solicitados están esos productos. Ambos componen la ley de la oferta y la demanda, la cual es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Es muy importante. El objetivo de todas las empresas es que ambos sean iguales. Solo así conseguirán la máxima eficiencia. Vayamos ahora a nuestro problema. En él se nos proponen dos ecuaciones, las cuales corresponden a la curva de la oferta y a la curva de la demanda. El primer paso consiste en igualar ambas. Resolviendo esta ecuación, hallamos el precio de equilibrio, el cual es el punto de corte entre las curvas de la oferta y la demanda, que ya podemos representar en nuestra gráfica. Bien, pues las cosas así, el segundo paso consiste en hallar la cantidad de equilibrio, para lo cual sustituimos en una de las rectas con el precio de equilibrio hallado anteriormente, y en la segunda, para comprobar que ambos resultados coinciden. Hallada la cantidad de equilibrio, ya podemos situar dicho dato en nuestra gráfica. Hallados el precio y la cantidad de equilibrio, el tercer paso consiste en sustituir en ambas rectas con P igual a 0, para obtener los puntos de corte de ambas rectas con el eje de coordenadas. Bien, pues ya tenemos terminada nuestra gráfica. Sin embargo, es necesario marcar que ambas curvas pueden variar en función de la fluctuación del mercado y de cómo se comporte la sociedad. Veamos algunos ejemplos. Caso A, nuestro bien se pone de moda, lo cual afectaría a la curva de la demanda desplazándola positivamente hacia la derecha. Caso B, la campaña publicitaria de un bien sustitutivo tiene gran éxito, lo cual afectaría a la curva de la demanda, desplazándola negativamente hacia la izquierda. Caso C, los empleados de nuestra fábrica se ponen en huelga, lo cual afectaría a la curva de la oferta, desplazándola negativamente hacia la izquierda. Y por último, el caso D, disminuye el precio de la materia prima, lo cual afecta a la curva de la oferta, desplazándola positivamente hacia la derecha. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Allí lo que quería era que revisaran un poco lo que hay detrás de esas curvas de oferta y de demanda. Obviamente hay unos números que son los que determinan el precio del mercado, los que determinan la cantidad del bien a producir. Pero recuerden, aquí lo que ustedes tienen que enfocarse no es, digamos que, ser expertos en cómo se comportan esas curvas de oferta y demanda, sino saber de dónde provienen para que entiendan que los mercados tienen una tendencia y que ustedes lo que deben de predecir son los pronósticos cuantitativos. Eso es lo que realmente deben de revisar acá. Porque hay una proyección de oferta, como se los mostré en el video, hay unos tipos de oferta, hay una proyección de la demanda. Todo esto lo vas a revisar. ¿Cómo lo vas a revisar? Tú mismo allá, en tu trabajo autónomo, que es un 80% de trabajo autónomo. Y después de ello van a hacer esta actividad didáctica, menú, abajo, actividad didáctica, y la van a realizar y me van a mandar el pantallazo de esa actividad didáctica en el chat de Google al interno. Para terminar esta temática, nos traen una síntesis, las leyes de oferta y demanda. Este es el principio básico del mercado. ¿Qué se requiere? Establecer una estrategia para generar una oferta y demanda específica en la que beneficia un mercado. Nos ayuda esas variables de marketing que estuvimos hablando hoy. Ese ciclo nos ayuda a tener una metodología. Esa metodología es basada en el diseño y la ejecución de estrategias de mercado para el posicionamiento de un producto. ¿Usted qué tiene que hacer como logístico? Conocer esas variables para entender cómo se comporta, cuáles son los ciclos del producto que se está poniendo en el mercadeo. Miren que ese ciclo aquí arriba nos estás mencionando el concepto del ciclo y acá para qué se utilizan las variables de marketing. Pero usted lo que tiene que relacionar es ese ciclo de vida del producto como le enseñé, con la introducción, ese cómo crece, ya eso se lo expliqué. Oferta y demanda también. Identificas los componentes del mercado y las necesidades, que para eso vas a hacer una infografía. ¿Por qué tienes que tener tan claro esto? Porque próximamente vas a hacer un pronóstico cuantitativo. Aquí nos dice que es un plan de mercadeo. ¿Listo? Van a hacer esa actividad didáctica. Por otro lado,
que creo que eso no está acá. Voy a buscárselos, creo que ustedes no lo tienen dentro de su material. Voy a buscarles acá algo importante. Pero antes de ello, quiero mostrarles la evidencia. Son evidencias hasta ahora muy sencillas realmente. La evidencia nos dice, la segunda, la que les dije que vamos a revisar, presentación, clasificación de los sectores económicos. ¿Todos entendemos qué es un sector económico? Son los diferentes motores de la economía. Es en el SENA, no solo. El SENA es tan importante para los sectores económicos que lo que hace es entregar el mejor talento humano para esos sectores económicos. Por eso tiene el SENA puesto en las mesas sectoriales de todos los sectores económicos en Colombia y hasta tiene puesto a nivel internacional en donde ponemos talento humano. Esos sectores económicos son la base para que usted reconozca ese comportamiento de esas variables del pronóstico de acuerdo con la oferta y la demanda de bienes y servicios. Miren que eso es lo que les van a evaluar. Usted las presenta esa clasificación, pero ¿para qué? Para evaluarle ese, cómo usted reconoce el comportamiento de las variables del pronóstico. ¿De acuerdo con qué? Con la oferta y la demanda de bienes, no es más. Eso es lo que quiere lograr la evidencia. ¿Qué le va a calificar? Le va a poner una lista acá de 100, le regalan el 10%, o sea, de 100 puntos le dan 10 porque usted lo envía a través de Sayuna. ¿Cómo lo tiene que enviar? Con portada. En esta sí que se pueden hacer en equipos. Y en equipos hasta en 4 porque es una presentación. Que si hizo la presentación en video, no me pueden mandar, no me la tienen que hacer en video. No me tienen que hacer la presentación en video, me la pueden enviar en presentación, en PDF, me la convierten a PDF como nos dice aquí la guía. Vamos a ver cómo nos dice la guía. Presentación, clasificación de sectores económicos. De acuerdo con el material de formación y apoyo, realice una presentación de al menos 10 diapositivas donde explique los sectores económicos en Colombia, sus características y principales datos. Responda con la presentación estas dos preguntas. ¿Qué es un sector económico y cuáles son los sectores económicos en Colombia? Dice que se grabe. En Canva hay una herramienta que usted se puede grabar. Si usted quiere, se graba. Si no quiere, no se graba. Si quiere, solo manda la presentación, pero me interesa que sí la aplique en esas diapositivas. La convierte en PDF y la entrega. Mire que acá nos está diciendo que en formato PDF. Si se va a grabar, manda el enlace en el PDF. Muy sencillas las evidencias de hoy, mis queridos. Lo importante es que me hagan la actividad que les mostré aquí, donde les mostré, que tengan en cuenta que tienen hasta el siguiente domingo para entregar la segunda, hasta este domingo para entregar la primera, pero yo siempre, por ejemplo, a esta le doy una semanita más y así sucesivamente a esta, pero no se dejen, porque mire que acá viene el documento proyecto formativo. Yo se los voy a disponer, no les he colocado a disposición todas las evidencias porque estaba proyectando los cronogramas. Ah, bueno, es importante que les muestre. Permítanme acá. Aquí está su cronograma de la vigencia para que lo revisen. Yo se los mandé la notificación. Espérenme porque no creo que lo estén viendo bien. Un momento. Y ya, y nos vamos. Antes nos demoramos mucho en esas dos evidencias, pues porque quería explicarles un poquito el componente formativo antes de que hicieran la actividad didáctica. Aquí, arribita está el cronograma, mírenlo. Dale clic y ahí lo puedes ver. Eso no importa que eso ya es pasado. Acá vamos, mírenlo. Aquí, miren. No, perdón. Por acá. Miren. Aquí vamos. ¿Listo?
Entonces esa es una guía maravillosa para que no estén perdidos, sino dónde están, cómo están, para dónde van. Y no me han hecho la actividad inicial, algunos sí, me las han mandado por el interno. Enfóquense en no dejar de entregar ni una sola evidencia. Actualmente no están, dejan los instructores transversales y claves se van y no abren ninguna otra evidencia. Se los estoy diciendo con mucho amor para que lo hagan. Un abrazo gigante. Cuídense mucho, pues. ¿No se van a despedir? Bueno, entonces chao. Bueno, profe, Instructora, muchas muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, profe. Chao, profe, bueno. gracias. Chao, que les vaya bien. Feliz fin de semana.